comenzando la semana con fuerza. Mi tocayo, Francisco Calisto Gianpietri, vicealmirante de la Marina en retiro. Pancho, ¿cómo estás, hermano? Hola, Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Siempre bien. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, los fines de semana son más laboriosos que los días de semana para mí. Sí, claro. Me parece bien. Sí. Bueno, estuvimos conversando en el primer bloque con Juan Carlos González, el ex congresista, y por lo que fue contando, desea también ser congresista nuevamente. Hemos hablado acerca del reto que hay justamente en materia de esta polarización política que hay con estos personajes como Keiko Fujimori, como Antauro Humala, a raíz justamente de que el Congreso no aprobara o rechazara esta ley que impedía que personas como Antauro Humala pudieran postular la presidencia. ¿Qué lección crees tú que podemos recoger de las elecciones de 2021 para no repetirlas en 2026? Bueno, primero que el escenario en el que estamos en este momento, comparado con el del 2021, es casi diametralmente opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque primero vamos a correr una elección con 2 cámaras, que no teníamos antes. Segundo, vamos a correr una elección con una cantidad de grupos políticos o partidos políticos que no teníamos antes. Y tercero, en las elecciones, sobre todo regionales, el tema va a ser más complicado. ¿Por qué lo dices? Porque también tenemos la subsistencia de los movimientos regionales en adición a los partidos políticos. Sí. O sea, imagínate el tamaño de esa cédula de votación, ¿no? Sí. Todos los partidos, los casi 50 o no sé, 40. 60 podrían llegar a ser. Ok, más en cada región los Es diferentes verdad. movimientos regionales. Y dicho sea de paso, la presencia de los partidos políticos a nivel nacional en los diferentes circunscripciones electorales del Perú es casi mínima, ¿no? Entonces ahí va a haber un tema más complicado todavía, porque va a ser una elección totalmente diferente, ¿no? Sí, pero puntualmente con la presencia de Antauro Humala, ¿no? Puede que el señor no llegue a postular, puede que sí, el tiempo lo dirá, vamos a ver qué sucede en materia legal, pero igual vemos como una figura que a ojos de muchos representa un peligro para la sociedad, para otros representa una oportunidad. ¿Cómo podemos ayudar a la población a que sepan cómo votar? Y que sepan elegir a líderes que no representan un peligro para el porvenir peruano, ¿no? Porque el problema acá es que cuando un presidente es elegido y representa un peligro, eso frena las inversiones frenan el trabajo y el trabajo frena la productividad y el crecimiento económico de manera subsiguiente. Y muchos peruanos no ven esa correlación, no ven esa causalidad que hay entre elegir un presidente y su propio bolsillo. ¿Cómo podemos ayudar a la población a que podamos votar de manera correcta? Bueno, yo voy a recoger un poco las conclusiones o los comentarios que tú vertiste en el bloque anterior con tu invitado. Va a ser muy difícil poder encontrar primero un candidato que satisfaga a todas mis expectativas, ¿no? Sí. Primero porque hay tantos. Exacto. ¿No? Que es difícil poder identificar a una persona con la cual te puedas conectar al 100%. Y segundo, que no va a haber capacidad de físicamente o factualmente leer, por ejemplo, todos los planes de gobierno. Exacto. Entonces, vamos a apelar al que sale más bonito en la televisión, al que habla mejor, justo lo que estabas hablando tú, ¿no? Y no necesariamente esa es la persona que realmente va a generar lo que el Perú necesita, el cambio que el Perú necesita. Entonces, va a ser un tema complicado desde el punto de vista del elector, ¿no? Por ese lado, por la opción. Y segundo, también poder transmitir esa opción a la cédula de votación, porque va a ser casi imposible con esta cantidad de este espectro, Claro. ¿no? Poder cruzar tu voto. Exacto. A menos que tú lo sepas bien y estés completamente claro, porque tenemos ahora la plancha presidencial, el senador a nivel nacional, el distrito único, el distrito múltiple, el diputado, etcétera, etcétera. Y por uno sí puedes votar por un partido y por el otro no puedes cruzar por otro partido, solo el voto preferencial. Va a ser un sancochado bien complicado. Yo creo, ¿no? que hay una responsabilidad también por parte de la OMPE y de los partidos políticos mismos en la parte de educar cómo votar, porque ya tenemos un porcentaje bastante alto de votos nulos, viciados o en blanco, que muchas veces responden a la falta de conocimiento sobre cómo votar. Así si es. ahora tienes 60 partidos políticos que, como tú bien decías, va a ser como, recordarán cómo era el comercio los domingos antes, o sea, un libro va a ser, pues, ¿no? Así Para es. llegar, ¿cuál cosa quería votar yo? Por el pajarito, ¿dónde está el pajarito? Número, página 5, ya muy tarde, me voy por el primero. Así es. Entonces, eso va a ser un tema complejo desde el lado
del elector, ¿no? Y por el lado de la oferta electoral, más complicado todavía, porque va a ser muy complicado que todo el mundo sepa de cosas lo que está ofreciendo cada uno. Exacto. ¿No? Va a ser un tema bien complejo, Pancho. Y para diferenciarse, digamos, porque si tienes a dos candidatos, es muy fácil, ¿no? Uno dice, yo soy de derecha, y otro dice, soy de izquierda. Listo, un poco más sencillo separarlos en grandes bolsones. Pero si tienes atomizados, van a tener que decir, yo soy el candidato de los perritos, y yo soy el candidato de las ciclovías. Así es. ¿No? Así o sea, algo muy puntual va a ser. Es un tema medio complicado. Entonces, ¿qué cosa tienen que hacer desde el otro lado, desde la oferta electoral? No, el tema de las alianzas es un tema interesante, el tema de no castigarlas es un tema interesante, que es lo que está promoviendo la congresista Tudela, pero hay alianzas y hay alianzas, ¿no? Hay sumas que restan al final. Sí. Entonces, definitivamente hay que generar una plataforma que, a ver, no solamente busques ganar la elección, porque si tu intención es ganar la elección, entonces estamos equivocados. Por ahí no parte el tema. El tema parte por gobernar el país. Y gobernar el país va más allá de solamente ganar la elección. Si no, de lo contrario, vamos a tener lo mismo que tuvimos en la época de Castillo, que ganaron la elección y al día siguiente no tenían a quién poner de ministro, porque nadie quería aceptar ser ministro. Sí. ¿No? Un equipo, mejor dicho, sin equipo, en un tema desestructurado. Entonces, si a esta polarización o a esta capacidad de esta diáspora de partidos políticos vamos a sumarle la incapacidad de generar un buen equipo que soporte después el progreso del Perú, se va a complicar mucho más. Entonces hay que trabajar sobre una oferta no solamente electoral, sino una oferta de gobernanza al futuro del país. Sí. Yo creo que ese es el primer vector en el que hay que trabajar. Y esta oferta, que no es solamente electoral, sino de gobierno del Perú, subirla en una plataforma política, ojo que estoy diciendo política, no una plataforma partidaria, una plataforma política que sea construida por diferentes actores políticos, que no necesariamente son solamente partidos políticos. Claro. Entonces, hay diferentes actores políticos. Pancho de Piero es un actor político, por ejemplo, ¿no? Que puede ir construyendo con personajes como ese, esta plataforma que sostenga esta oferta de gobernanza del Perú. Y esa plataforma política tiene que ser sostenida a su vez en otro grupo de gente que son las bases, que básicamente son las que se nutren de cada actor político que tú estás trayendo. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, un partido político es el actor que tú necesitas. Claro. De repente, el actor que tú necesitas para hacer más sólida tu presencia a nivel nacional son los movimientos regionales. O de repente los mismos actores políticos que ni siquiera están en un partido político, ¿no? Entonces hay un tema que los partidos políticos tienen que evaluar, pero lamentablemente este cambio de reglas electorales hace la cosa más complicada, ¿no? Definitivamente. Ahora, en materia de lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana, sobre todo en seguridad ciudadana, ¿no? A mi parecer va a ser una de las llaves más importantes de cara a las próximas elecciones, tanto por quienes ostenten llegar a Palacio de Gobierno como quienes también ostenten llegar al Poder Legislativo, sea Parlamento o Senado, que es la lucha contra la criminalidad. Estamos en una situación muy álgida. Yo no recuerdo una situación semejante en los últimos 20 años donde el bodeguero fuera extorsionado por 8 soles o a la gente la mataran en la calle por un celular. Eso no se ha visto antes. ¿Qué oportunidades tiene los candidatos para poder proponer ideas concisas, ideas sólidas, ideas objetivas a los electores? Bueno, yo creo que, como tú acabas de decir, el tema de seguridad ciudadana, y no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad nacional, es un tema que va a estar en la agenda política de todas maneras, ¿no? Y quien no lo toque, no va a estar en el ritmo, ¿no? No va a estar en la tendencia, no va a estar en el trending, como dicen ustedes los millennials. Los millennials. Los millennials, ¿no? Entonces, eso es un tema que va a ser esgrimido pues, por tirios y troyanos, pero al final tenemos que evaluar bien quién está diciendo las cosas que debería decir y no está diciéndolas simplemente por compromiso y tratar de ganar votos, ¿no? El tema de seguridad ciudadana es un tema bien complejo, que no va por una solución ni netamente policializando el problema, ni menos aún militarizándolo, ¿no? Sí. Es un tema que tiene una concepción mucho más holística que esto, ¿no? Ahora, sobre el tema de la no militarización que acabas de mencionar, muchas personas piensan que la solución para la criminalidad es soltar las Fuerzas Armadas, básicamente, ¿no? Como el último recurso. ¿Qué se hace?
que salgan los militares a la calle, eso le da a la gente cierta seguridad, cierta tranquilidad, pero en la práctica tiene un resultado efectivo. Bueno, a ver, y tú lo acabas de decir, y voy a usar una palabra que tú acabas de decir, último recurso. Es que eso tiene que ser manejado como último recurso, porque tenemos que entender bien de que si la Fuerza Armada sale a apoyar a la Policía Nacional es porque la capacidad de la Policía Nacional ha sido sobrepasada, ¿no es cierto? Entonces, es la última ratio. Es como si todos tus temas judiciales los llevaras a la Suprema. Ya. Es la última ratio. Más allá de eso ya no tienes capacidad de apelación y de nada. Más allá de la Fuerza Armada se pierde la capacidad de la Fuerza Armada, se sobrepasa la Fuerza Armada y se pierde el país. Entonces, primero es exponer al país innecesariamente a utilizar su última ratio en temas que deberían ser manejados en otro nivel. Y segundo, es que los estás utilizando sin un marco legal adecuado, ¿no? Y que expone a la gente, ya sea policial o militar, a una consecuencia ex post, de la cual nadie lo va a salvar y nadie lo va a ayudar, ¿no? Y al final van a quedar con el tema del yo mando pero no comando, y es problema del marinero, avionero, militar, policía que estuvo ahí. Pero yo, ahí sí no hay autoridad inmediata. Ahí sí no hay autoridad inmediata. Ahí yo mando pero no comando y listo, ya el problema de la policía. Ya, chao, chao. Entonces, cuando tú le envías a la gente con ese concepto, con ese input que ya venimos jalando desde atrás, entonces tú crees que la gente va a ir con la capacidad o con la convicción de hacer lo que debe de hacer. Tiene que haber reglas claras, Pancho. Tiene que haber un marco legal, tiene que haber una regla de enfrentamiento y tiene que haber un procedimiento que no solamente sea conocido por los policías o los militares que van a actuar, sino por los civiles o por la ciudadanía que va a ver la actuación de la policía y de la Fuerza Armada de esta forma, A, B, C, D. Y si tú no lo haces, ya sabes qué cosa es lo que va a venir. Entonces, al final, guerra avisada no mata gente. Así es. ¿No? Tú mencionaste algo interesante, que es los militares solamente deben surtir como último recurso cuando la policía ha sido sobrepasada. Pero conversando contigo y también con otros especialistas en materia de seguridad, la premisa por la que se parte es la policía no se da abasto. Nos faltan efectivos policiales. Entonces, si ya tenemos una policía que está en déficit por falta de personal o por falta de efectivos, por falta de oficiales, no significa eso que deberíamos estar permanentemente en un estado de emergencia porque la policía ya ha sido sobrepasada. A ver, primero tenemos que analizar por qué la policía no se da abasto, ¿no es cierto? Y yo te diría fácilmente por qué no se da abasto. Porque no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Pero es un tema de recursos o un tema de personas. Acá hay un tema que parte de un origen, como cualquier recta, parte de un origen. Y el origen es la decisión política. La decisión política no está siendo claramente definida acá. Entonces, debemos de partir. A ver, existe un plan de repotenciación de la Policía Nacional que se hizo años atrás, que es el Plan Mariano Santos, al 2030, que ya está diseñado, estructurado, etcétera, etcétera, y todavía no se implementa. Entonces, y estamos tratando de hacer algunos artificios, artilugios, parches en el sistema para de una u otra manera solucionar el efecto y no estamos yendo a la causa, como lo hemos dicho más de una vez. Sí. Entonces, ¿cuánto estamos esperando? ¿Por qué no activamos ese plan? Si ese La plan no ha pregunta del sido millón. hecho, eso no ha sido hecho solamente por la Policía Nacional, Pancho, ni por el Ministerio del Interior. Eso ha tenido participación de policías especializadas de diferentes partes del mundo, como Inglaterra, como Francia, etcétera, etcétera. Sí. ESAN estuvo involucrada la sociedad civil también en esta preparación. Pero ¿por qué no hacemos esto, por Dios santo? Sí. Y todavía tenemos una escuela de oficiales desde hace más de 5 años que todavía no se activa y sigue en ruinas, y los oficiales tienen que ir a la escuela de suboficiales para entrenarse o prepararse, cuando no debería ser así. O tenemos un laboratorio criminalística que está en un edificio que está declarado inhabitable. O sea, ¿qué cosa estamos...? Y todo, entonces, pongamos más policías en la calle. ¿Esa es la solución? Entonces sale por ahí un ministro del Interior y dice, no, que para solucionar esto tenemos que hacer la policía de orden y seguridad, y la hacemos con la gente que no tiene ningún tipo de formación. Le damos un año de curso, y si vienes de la Fuerza Armada, te damos 6 meses de curso, te pintamos de verde, te ponemos una pistola, te pones en la calle y solucionado el problema de seguridad ciudadana. ¿Esa es la forma de solucionar el problema de seguridad ciudadana? No. Cuando la capacidad de la policía casi es nula, Sí. pues no tiene capacidad de reacción.
Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de la lucha anticorrupción, y tenemos una nota preparada justamente acerca de los movimientos que ha habido en EFICOP. Un giro particular en el Ministerio Público ha dejado a la fiscal Marita Barreto fuera de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, también conocido como EFICOP, equipo que se encargaba de investigar a políticos de alto cargo que no tenían la condición de aforado. ¿Qué es lo que se entiende por ello? Un aforado es una persona, un funcionario público de alto cargo. Esto puede ser presidente, congresista, fiscal de la nación, presidente del Poder Judicial, un alto dignatario como lo establece el Código Penal y también la Constitución. EFICOP fue constituido en 2022 con el objetivo de combatir la corrupción. Entre ellos se encuentran las acusaciones contra el expresidente Pedro Castillo, implicado en una presunta red criminal, y las investigaciones a los congresistas apodados Los Niños, vinculados a actividades ilícitas con el Ejecutivo, los sobornos admitidos por la empresa Sada Goray y la red de tráfico de influencias Los Guayquis en la Sombra, que habría sido liderada por el hermano de la presidente, Dina Boluarte. Sin embargo, su historia se ha visto empañada por denuncias tanto internas como externas en el EFICOP. Hay secretos, leyendas que se están dando todos los días en los pasillos del Ministerio Público, de cómo eran los tratos para poder ser colaboradores eficaces. Es muy importante para un equipo de EFICOP como el que era. Me parece que tenía cerca de 8 a 10 colaboradores eficaces en casos emblemáticos y que hasta la fecha no haya tenido ningún auto corroborado, ninguno homologado. Entonces, ¿tus colaboradores eficaces qué eran? ¿Eran personas que te engañaban o que tú los obligabas a aceptar una colaboración eficaz? En el caso particular del expresidente Castillo, contó con más de 3 colaboradores eficaces, donde se debieron tener casos sólidos presentando acusaciones, pero solo se tuvieron investigaciones preparatorias. Entonces no es posible de que hasta hoy en día no se haya corroborado ninguna de esas informaciones y que los colaboradores no hayan homologado colaboración eficaz ante el Poder Judicial. Algo raro hay, definitivamente hubo algunas deficiencias que hoy en día la doctora Adela Espinosa inteligentemente ha podido ya derogar y que el equipo pase a la Fiscalía Anticorrupción. Consultando con el abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, el penalista Juan Peña dijo que la gestión de Marita Barreto fue cuestionada debido a las acusaciones de abuso de poder y filtración de información. Sí, de hecho, como en el propio caso de la doctora Benavides encontramos muchas irregularidades que fueron subsanadas de manera grotesca, creo yo, para poder darle una apariencia, un maquillaje de legalidad. Si es en el caso de una fiscal de la nación que ha pasado esto, imagínate en los demás. Los casos que eran atendidos por el EFICOP en primera instancia serán derivados ahora a la primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios para su seguimiento. Esta reorganización permitirá una coordinación unificada que mejorará la administración de justicia y optimizará los criterios de investigación. Bien, escuchábamos o veíamos, para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, una nota sobre los cambios que ha habido en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene, desde hace ya algún tiempo, está en el ojo de la tormenta porque hay pugnas en el interior que invitan a los peruanos a que reconsideremos si es que debe haber una reforma en el proceso o en el sector judicial, ¿no? Porque hay una pugna entre el Ministerio Público, Poder Judicial, que se extiende más allá justamente de sus propias capacidades. Eso también deberá ser seguramente materia de discusión de cara a las próximas elecciones. Sí, yo creo que sí, eso va a ser definitivamente un tema de discusión, pero la discusión da vueltas alrededor de lo que es fáctico en este momento, ¿no? Es un hecho de que el sistema no está funcionando como sistema, ¿no? Y ahí estar echándose la culpa de uno a otro, yo creo que es un error también, ¿no? Sí. Lo que tenemos que hacer acá es sentarnos en una mesa todos los que estamos dentro del sistema de generación o de administración de justicia y ver qué cosa es lo que no está funcionando para entre nosotros arreglarlo y no estar agarrándonos a patadas o a pañuelazos por la televisión y hoy día sale el ministro del Interior y le culpa a los fiscales, el fiscal culpa al juez, el juez culpa al fiscal, el fiscal, etcétera, etcétera. Y hasta el serenazgo está metido en el tema. Sí. O sea, ¿en qué momento nos vamos a sentar
y hacer que el sistema funcione. Y seguir agarrándonos a patadas y a patadas y a patadas. El constante enfrentamiento lo único que va a generar es más desgaste en el sistema y nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar, ¿no es cierto? Ir a la causa y no estar trabajando sobre el efecto y echándole la culpa al funcionario de turno que está en ese momento más cerca de la pantalla, ¿no? Ahora, por otro lado, estoy viendo tu Twitter. Hace unos cuantos días subiste un artículo interesante. No lo he leído, pero el titular llama la atención del espectador. Se llama Ministros deberían usar casco. Así. ¿A qué te refieres con eso? Lo que pasa es que, ¿qué está sucediendo en este momento? Los ministros han cambiado su rol. El ministro, más allá de ser el representante legal o representante del sector de la Presidenta de la República, se han convertido en adalides, ¿no? en corifeos, en láteres, defensores de la policía, de la Presidenta de la República, ¿no? Entonces tratan de una u otra manera justificar la cuadratura del círculo y se agarran a patadas tratando de sostener cosas que son hasta cierto punto insostenibles, ¿no? Entonces el palo les para cayendo constantemente, ¿no? Y ahora no solamente el palo, hablando metafóricamente, ¿no? Sino también le caen los huevos y también le caen las piedras, ¿no? Entonces ya no hay interacción entre el representante político y la ciudadanía. Entonces, cuando va un ministro, ya no sabe a qué cosa se va a enfrentar, ¿no? Entonces, bueno, van a tener que usar casco, ¿no? Para ver por dónde viene el palo y depende de eso, dónde se pone el casco también, ¿ah? Porque el casco le puede caer en el palo en la cabeza, en la espalda, en el hombro, bueno, tendrá que moverse el casco por todos lados. Pero el tema es de que los ministros están ahora siendo parte de esta mala orquestación, en tratar de sostener las verdades o las interpretaciones auténticas de la verdad de la Presidenta, ¿no? Y que dicho sea de paso, está muy mal, primero está muy mal asesorada y segundo, yo creo que está haciendo las cosas muy mal, ¿no? Brevemente, porque el tiempo ya nos gana, me parece que no solamente son los ministros los que querían usar casco, sino que se ha normalizado de cierta manera agredir a un político cuando el agresor considera que sus fines son moralmente superiores. Bueno, fuente ovejuna, todos a una, ¿no? Ahora la gente quiere tomar justicia por sus propias manos y de verdad lo estamos diciendo porque hay personas que han sido hasta quemadas por la población tratando en su necesidad de justicia. Exacto. Y esa desconexión que está existiendo en ese momento entre el Ejecutivo y la sociedad es lo que nos está llevando a lo que nos va a llevar las próximas elecciones electorales. Así es, así que atentos, radioescuchas y televidentes, prestar atención, tomar las palabras sabias de mi tocayo Francisco Calixto Gianpietri, porque es importante elegir bien las próximas elecciones presidenciales y también municipales. No se olviden que en octubre de 2026 también vamos a elegir a los representantes regionales, distritales y municipales. Estuvo con nosotros Francisco Calixto Gianpietri, vicealmirante de la Marina en retiro. Muchas gracias, Pancho, por tu compañía, tu conversación siempre muy interesante. Gracias, tocayo.